¿Qué tal y bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Infinito? Hoy tenemos un programa especial porque se cumplen 20 años del arranque de PSN y en este programa van a tener voces que ustedes conocen, que nos van a contar un poco lo que se vivió ahí adentro, lo que fue PSN, pero alguien que también fue parte de PSN es Eduardo Vizcayar. Vizca, bienvenido. ¿Cómo llegas y cómo entras tú a este mundo de PSN? ¿Cómo te va, Jaime? Bueno, para aquella gente que no lo ubica, PSN fue un canal de cable que surgió a finales del año 1999, inició en febrero, sus transmisiones en febrero del 2000 para toda América Latina y poco a poco fue generando una expansión de su señal hasta convertirse en un canal top. El canal desaparece 2 años después, en febrero del 2002, y yo llego porque, estando yo en ESPN, Sebastián Domínguez y Ricardo Ortiz me hacen la propuesta sobre finales del año 99 de incorporarme al proyecto. Y lo que me llamó la atención al principio, Jaime, fue que era todo bastante inmediato. Nosotros sabíamos que, por ejemplo, la Serie A, que la tenía ESPN, ya la tenía otro canal, pero no sabíamos qué iba a hacer ni cuándo iba a lanzar. Entonces, lo que ocurrió es que en el momento que yo entro en contacto con ellos, los plazos se aceleraron de un modo brutal porque había que salir con una urgencia tremenda. Y esa es una de las grandes interrogantes que tiene este proyecto y que se las van a contar a continuación voces que ustedes conocen, como es el caso de Ricardo Ortiz, Juan Pablo Varsky, Andrés Agulla, el propio Vizca, y hay otras voces que ustedes no conocen tanto, pero que fueron parte fundamental del proyecto, como es el caso de Patricio Montalbetti, que es uno de los vicepresidentes, que es quien va a intervenir en casi toda esta historia, Edgardo Matei, uno de los productores importantes, argentino, una voz muy grave para que la identifiquen. Y el otro es Felipe Hoyos, colombiano, otra de las piezas importantes en la producción, un poco más enfocado en la Copa Libertadores de América. Esta historia se la presentamos a continuación. Los mejores del mundo se reúnen en un lugar. PSN. Pasión por el deporte. Hola, soy Patricio Montalbetti y fui vicepresidente de PSN. Yo llegué allá noviembre y querían lanzarlo la primera semana de marzo. No había nada, cero, una servilleta de papel, eso es todo lo que había. Cuando llegué a las instalaciones del canal donde íbamos a operar, era un edificio donde no existía todavía ni un control room, no había un máster, no había una cámara, no había absolutamente nada. No sé por qué no fueron a un lugar que ya funcionara, sino que se empecinaron en convertir una sucursal de banco en Hollywood en lo que fue la primera sede de PSN, lo cual parece hoy día bastante absurdo, porque se gastó mucho dinero para acoplar algo a la idea de un canal de televisión que no era y que costaba mucho dinero justamente. Y ahí es donde empezó todo el quebradero de cabezas, porque claro, había que sacar algo y había que arrancarlo en muy poco tiempo. Un lío bárbaro, que todos los días iba aumentando el miedo que no íbamos a poder salir al aire, y a medida que pasaban los días nos dábamos cuenta que no estaba listo. Podemos decir desorganizado, podemos decir falta de planificación, podemos decir que no estaban preparados para semejante desafío, y nada, el miedo era terrible. Lo que más me impresionó definitivamente fue el liderazgo de los que estaban ahí. Este fue un proyecto un poco a la ligera, si se puede decir, porque se tuvo que armar en menos de 45 días. Estamos abriendo un canal donde vamos a tener todos los eventos en vivo, Copa Libertadores, Fórmula 1. Yo dije, es el castillo de Disney, porque lo que me estaba diciendo realmente no lo podía creer. Nosotros produjimos la Copa Libertadores, no es que compramos los derechos solamente, no. Entrenamos al personal para ir a producirla con camiones exteriores, con doble líneas para poder no solamente mostrar el partido, sino tener el medio tiempo, al principio y al final, reporteros en el campo, algo nunca hecho. En Latinoamérica jamás nadie había visto eso. Se armó el logo, se armó una cortina de música, después se armó la cortina de la Copa Libertadores de América con todos los libertadores, y creo que ya se le dio ese tono a la Copa que
finalmente ha conservado con la transición hacia Fox. Marcó un antes y un después, sobre todo en la televisión de los deportes en Latinoamérica. No podemos negar que los pasos que había dado ESPN, los pasos que había dado Fox para encarrilar este negocio de la televisión de deportes en nuestros mercados había sido importante. Sin haber arrancado ellos no existiríamos nosotros. Que nace ESPN en 79 para adelante, los demás que querían hacer algo trataban de igualar. En Argentina arranca Teis Sport y en Brasil arranca Deport TV, y entonces están como regionalizados, ¿no? Más a la costumbre, con buena televisión, pero más a la costumbre. Yo creo que PCN parte a la mitad de eso, esos estigmas de los que venían tanto de Estados Unidos hacia Latinoamérica, como los que venían de Latinoamérica para arriba. PCN es la fusión de los dos. Es la fusión de los dos estilos, de las dos formas. El hecho de poner los talentos en cámara, el hecho de hacer previas a los partidos, el hecho de poner talentos en los estadios con cámara. Yo lo sentí como que los latinoamericanos, que nunca estamos unidos, con PCN los latinoamericanos estaban unidos. Yo creo que se cambió un poco la narrativa. Me parece que le empezamos a dar un poco más de cercanía. Rompió el mercado por los eventos, eso es verdad, pero fue un boom. El liderazgo de Sebastián Domínguez en la parte de la gerencia nos exigía muchísimo. Siempre fue una obsesión para él que el producto fuera perfecto. Sebastián, él veía todo. En un partido de la NBA la conversación se desvía del partido. Se van a contar una anécdota y él llama al control y les dice: necesito que no me hagan anécdotas al aire, que me digan quién tiene la pelota y de quién fue la canasta y cómo va el partido. Ya habrá tiempo para las anécdotas. Sebastián Domínguez, que siempre quiso que Vizca y yo fuéramos una pareja de transmisión, yo relatando y él comentando. A Eduardo siempre lo tuvieron como la primera opción para trabajar conmigo. Y sí, lógico, fue un tremendo placer trabajar con Don Vizca. Faltaba experiencia en la producción para poner ese producto al aire. Porque la idea estaba por Sebastián Domínguez, a través de Patricio y luego a través de Rodolfo Martínez, la idea estaba. Rodolfo llega con mucha más experiencia en la producción de deportes de muchos de los que estábamos ahí. Logra de cierta manera organizar el equipo en un poquito más de logística, en cómo se hacen las cosas, en crear procedimientos de control room, en crear ciertos procedimientos de producción. Entonces él vino a traer esa escuelita para que todos los jóvenes nuevos que eran productores de televisión, pero no tenían la oportunidad de haber hecho la cantidad de fútbol sobre todo, él nos dio la seguridad a todos de hacer las cosas como se deben hacer, de cuidar la pantalla. Todos íbamos aprendiendo a medida que pasaban los días, las semanas, los meses. Gente muy creativa, gente muy trabajadora, muy inteligente. Nosotros veníamos a ser otro jugador con un producto completamente nuevo y en realidad era una apuesta muy alta porque era poner la Copa Libertadores a un nivel donde nunca había estado, porque nadie se pensaba que teníamos en nuestro continente un torneo tan valioso y sobre todo tan hermoso, porque si hay un torneo que definitivamente enamora es la Copa Libertadores. Bueno, el debut en el partido de Palmeiras de Strongest, PSN le paga la publicidad de la camiseta de Strongest. No tenía un gran equipo, pero tenía el logo de PSN en la camiseta en el centro del pecho. Y pierden por goleada en Parque Antártica contra Palmeiras. Teníamos una cámara, teníamos el monitor y teníamos un escritorio. Y ahí estábamos sentados Ricardo y yo. Cuando dije, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a PSN, Copa Libertadores, no sé lo que dije, pero algo así. Del otro lado, afuera de la cabina del vidrio, veíamos que todos saltaban y se abrazaban. De la emoción de que habíamos salido al aire, porque no sabíamos. Así que ese conteo de 10-1 y salir al aire fue, no sé, no te digo como llegar a la luna, pero fue lo más parecido para nosotros. La imagen que me queda es la gente estaba tan emocionada que nuestros ejecutivos decidieron abrir una botella de champaña en la mitad de un
de un master control donde puede caer encima de la consola y se va la señal. La Serie A estaba en ese momento en un punto altísimo, ¿no? Porque era Ronaldo, Zidane en la Juve, Batistuta en la Fiorentina, Totti en la Roma, había grandes jugadores dando vueltas por allí. Empezamos a hacer la Serie A, que culmina con el segundo título histórico de una Lazio, un equipo impresionante, que tenía a la Brujita Verón, al Cholo Simeone, a Pavel Nedved, a Matías Almeida, a Sergio Conceição, a Alessandro Nesta, y la Lazio viniendo desde atrás en una definición épica, y nosotros pudimos producir esa última jornada en directo con un ida y vuelta entre las dos canchas. Ese fue el torneo que sirvió de gran carta de presentación para Ricardo y para mí con el fútbol de la Serie A en PS. Me acuerdo que vino Bielsa, lo conocí al canal para ver los partidos de Italia, de Batistuta, vino Verón. Así venía mucha gente importante porque en Miami no lo podían ver, tenían que venir al canal, a PSN, a verlo. Hicimos un viaje de 3 semanas por Italia para hacer una previa del campeonato, con entrevistas, con todo. Estuvimos en Roma, estuvimos en Turín, estuvimos en Bolonia, estuvimos en Parma, estuvimos en Milán, estuvimos en Nápoli. Llegamos a la fuente. Nosotros habíamos hecho mucho fútbol europeo, pero todo a distancia. Y eso nos permitió el mano a mano con los protagonistas. Y el primer partido fue el regreso del Napoli a primera. Ese día, la tifosería del Napoli le hace un homenaje a Maradona y el club retira la camiseta número 10. Cubren toda la curva donde están los simpatizantes del Napoli con una enorme camiseta con el número 10. Para mí fue un momento inolvidable. Esa época el fútbol italiano era fantástico. Todos los estadios estaban llenos. Mejores jugadores del mundo, casi todos estaban ahí, como que había vuelto la época de la era de los 80, que fue la mejor del fútbol italiano, y nos tocó esa época con Eduardo y con PSN, que fue fantástico. Para mí la liga italiana fue lo más importante que tuvimos. Fantástico porque era como hoy que te digan que vas a hacer todos los días Real Madrid-Barcelona, porque en todos los equipos, hasta los equipos más chicos, como el Parma, atajaba Buffon, estaba Verón, todos los equipos tenías 3 o 4 sudamericanos. O sea, si eso no se te queda grabado por el resto de tu vida, parece que uno no ama esta profesión o no ama el fútbol. La primera vez que se iba a transmitir las eliminatorias del Mundial enteritas, para todos. Antes vos solamente podías ver en tu país el partido de tu equipo, en casa o de visitante, de tu equipo. Aquí vos podías ver todos. Pero claro, había un problema, costaba muy cara la señal y algunas operaciones de cable nos adeudaban plata y yo tuve que cancelar muchas veces en partidos muy importantes la señal. Y muchas veces he tenido que recibir llamados hasta de un presidente de Paraguay para suplicarnos que pudiéramos poner la pantalla. Y yo le dije que yo no podía, pero que iba a poner un camión de exteriores para que lo pudiera ver en su casa presidencial. Y recuerdo que ya creo que en marzo hicimos nuestro primer viaje a eliminatorias a transmitir un partido al Nemesio Camacho, el Campín. Hicimos un partido entre Colombia y Brasil que terminó 0-0. Viajamos Ricardo, Diego Longo y yo. Que me acuerdo que se tiraban abajo y ataban y digo, acá van a quedar pegados. Acá van a tocar 2 cables y se van a quedar electrocutados ahí abajo, no los sacamos más. Estaba todo húmedo, mojado, no era lo mismo. Esta gente estaba acostumbrada a trabajar en estadios de Europa, en Estados Unidos, donde todo funciona a la perfección. Un territorio absolutamente incierto, porque yo creo que ninguno de los 3 habíamos transmitido en un estadio un partido en Sudamérica. Entonces, todo era nuevo. Absolutamente todo era nuevo. Antes de empezar el partido, nosotros habíamos grabado algo abajo y pasando, justo estaba por entrar la selección de Colombia y me llamaron adentro con Vizca. Estaba toda la selección de Colombia en un cuarto previo al ingreso al estadio y vinieron y me dijeron, te anda buscando Asprilla. Cuando te agarra Asprilla, agárrate. ¿Por qué? Dice, porque él dice que vos le pusiste el sobrenombre Boliche Asprilla. Y le dije, no, yo no fui. Sé quién fue, no te voy a decir quién fue,
pero decirle a Asprilla que yo no fui. Y se reían y nada, y no pasó nada. Calculo que le dijeron, me acuerdo de la incomodidad en cierta forma, pero la alegría de poder estar, y uno siempre digo, es un privilegiado de poder, de haber podido relatar esos partidos para toda Latinoamérica. Pasando de fútbol, obviamente, Fórmula 1. Presentar la Fórmula 1 como la presentamos nosotros, con un jovencito Andrés Agulla. Este fin de semana, PSN le invita a disfrutar del apasionante mundo de la Fórmula 1. En vivo, desde el circuito de Hungaroring. Nosotros sentíamos que éramos muy importantes. El canal te hacía sentir que la Fórmula 1 era un pilar importante, porque no solamente que la Fórmula 1 tenía la cobertura que jamás había tenido en su vida, teníamos los entrenamientos, las clasificaciones, la carrera, programa previo, programa post, un equipo que viajaba a todas y cada una de las carreras. Y a eso sumale que el proyecto era tan serio que el canal fue y puso un piloto de Fórmula 1. En aquel momento el canal tenía la necesidad de sentir que Latinoamérica se apropiaba de la Fórmula 1, entonces decidió ir a buscar quién era el piloto que estaba más cerca de poder competir en la Fórmula 1. Y ese fue Gastón Mazacane. Entonces nadie se dio cuenta. Cuando se quisieron dar cuenta, nosotros ya estábamos en el aire. Una vez para esa Copa Oro de mujeres, Patricio nos dice, tenemos que tener algún invitado para la Copa. ¿Qué podíamos decir? Sergio Valenza dice, Milena Domínguez. Milena Domínguez era la esposa de Ronaldo. Ronaldo el bueno. Entonces nos pusimos en contacto con el manager de Ronaldo y Ronaldo aceptó. Ronaldo en ese momento estaba en el Inter, pero todavía no estaba jugando, necesitaba hacer reposo y había tenido un bebé hacía un mes. Y la trajimos para que comentara partidos de fútbol. Claro, el bebé tenía un mes, en algún momento tenía que tomar la teta, ¿no? Y entonces ella le dio en cámara de comer a su hijo y la pusimos en un cuadrito de cómo Milena Domínguez le daba a amamantar a su hijo. Eso en Brasil fue una bomba. Todo el mundo habló de eso. Todo el mundo habló de eso. Cuando estuve en la Copa América del 2019 en Río, me encontré con Milena Domínguez, de casualidad, en un restaurante. Se acordaba de mí, se acordaba de PSN, se acordaba y todavía tenía en el teléfono la foto que le habían sacado en los diarios cuando ella en un cuadrito, en un wiper, estaba dándole de comer a su hijo. Recordemos que en ese momento era la mujer de Ronaldo, casi te diría el del 2000 era el mejor jugador de fútbol del mundo. Se acordaba de PSN y se acordaba de mí. Nosotros teníamos pocas armas, sin embargo, el trabajo que hicimos como guerrilleros fue magnífico. Es que uno iba como el ratón corriendo en la rueda, o sea, tenías un objetivo por delante. Me acuerdo que fueron meses muy estresantes. Hacíamos con Felipe Hoyos un programa de la Copa Libertadores y más de una vez yo me sentí muy poco preparado para hacer el programa. Me sentí mal, le decía a Felipe, me siento muy estresado, Felipe, siento que voy remándolo solo, a veces hasta por el estrés mismo me ahogaba. Y bueno, tuve que empezar a manejar esas situaciones yo mismo de estrés porque lo estábamos haciendo a pulmón, básicamente. Era un momento de mucho estrés porque sí era mucha responsabilidad encima, pero creo que lo que hizo en ese momento Patricio Montalbetti era un liderazgo increíble. La gente estaba comprometida, largas horas. Yo recuerdo de pasar cerca de 30 horas metidos allá adentro. Yo vi a Felipe Hoyos dormir todo enroscado, por ejemplo, en un sillón. Yo no sé cuánta gente hace eso. En nuestra profesión siempre hay que poner un extra. O sea, no trabajamos de 9 a 5. Si trabajamos de 9 a 5, tiene que ir a trabajar a un banco o cualquier otro lado, con todo el respeto que me merece las personas que trabajan en los bancos, pero no pueden trabajar de productores. Siempre hay que poner un extra. Pero ahí en PCN se puso el extra del extra. Y eso era lo que construía la mística, ¿no? Fue como ir a Vietnam. Uno nunca se olvida de sus compañeros de la guerra. Obviamente que fútbol para nosotros era lo más importante. No solamente para nosotros, sino para nuestros consumidores, toda Latinoamérica. Entonces, yo creo que la Copa Libertadores no había tenido la fuerza que la tuvo durante la época de PSN. El partido Boca América, en ese momento alguien
se acerca y nos dice que tiene contacto con un cuñado de Maradona cuando él estaba en Cuba y que tenía la posibilidad de que Maradona fuera al Azteca a ver el partido y a trabajar con nosotros desde la cabina. Y un día lo fuimos a buscar a Cuba, el día que teníamos que salir con el avión para ir a México para hacer una semifinal. No aparecía, un día, 2 días. El último día, cuando ya no cabía ni tiempo para llegar, aparece. Supuestamente salen de Cuba en la mitad de una tormenta. Yo comienzo transmisión tipo 3, 4 de la tarde con un previo. Yo contaba con él desde esa hora. Ya va a llegar, ya va a aterrizar. Obviamente que yo estaba en Miami y estaba muy, muy enojado. Esta no era la primera vez, ni la segunda, ni la tercera que me hacía este tipo de cosas. Él y su compinche, su agente, el pelado. Comenzando el partido, recuerdo que alguien entra y me dice que le confirmaban desde México que se escuchaba el helicóptero aterrizando, que ese era Maradona, que dijera que era Maradona. Y yo la verdad, pero ¿quién me lo asegura? Dilo, que ya va a llegar. Yo le transmitía a nuestros relatores en ese momento, digan que Maradona ya va a llegar, nuevamente Maradona ya va a llegar. Ya viene el helicóptero, ya viene, en un rato Maradona. Creo que Sebastián lo vendió 1000 veces, yo lo vendí otras 1000 veces más y no llegaba. En un momento dado me dicen que las torres de control pierden contacto con el avión donde venía Maradona. Estuvo por más de 20 minutos un avión en el aire donde no sabíamos dónde estaba y adentro iba un equipo de PCN y Maradona. Íbamos a hacer noticia a nivel global. Diego llegó a México y lo que nadie sabe es que en ese momento, después del partido todo, yo vi en la habitación de él con unos amigos un partido clave entre los Knicks y los Pacers de la NBA. Así que estaba muy enojado, estaba dispuesto a romper el contrato. Y él me suplica y los muchachos me venden la idea de que si nos abren el Azteca, él va a contarnos paso a paso cómo fue el Mundial, donde él lo ganó, el 86, y cómo fue que él hizo el gol con la mano. Hasta ese momento, él nunca había dicho en público que había hecho el gol con la mano. Y desde el día que quedó campeón hasta esa fecha que fue con nosotros, no había vuelto a tocar el Azteca. Pisa el Azteca nuevamente con nosotros y bueno, me cuenta la historia de los goles. Para la señal era importante que Boca jugara la final después de mucho tiempo. Boca había jugado su última final de Copa Libertadores en el 79. Diego había empezado así como un tono equilibrado y terminó siendo un hincha más, algo que para mí es recontra comprensible. Terminó bien, hay un gran diálogo de Román y Diego cuando Diego le dice a Román, el arquero no salió ni en la foto cuando pateó el penal. Y Román le dice, dale, vení a festejar con nosotros, vos sos nuestro. Viendo cómo ahora están las cosas entre Román y Diego 20 años después, así que también huele a nostalgia ese diálogo tan lindo entre dos personas que en su momento se quisieron mucho y que después terminaron peleados. Cuando terminamos de hacer eso, yo cancelé el contrato con Diego. Boca sale campeón, iba a jugar contra Real Madrid en Japón. Con todo eso viajamos a Tokio. Ricardo Ortiz como relator y yo como comentarista. Esa es una final que tiene para mí mucha historia. Empiezo diciendo que no querían en Argentina que nosotros la relatáramos, la comentáramos con Eduardo. La pelea, el empuje, los pedidos estaban muy por encima nuestros. El partido se vende a una cablera en Argentina solamente, que es la que tenía los derechos exclusivos, los vende Boca. Y Boca, por el acuerdo que tenía con PSN, dice la narración la decidirá la gente de PSN. Pero hay una pequeña puja. Una de las cosas que pasó cuando estaba en mi habitación en Japón, me acuerdo de recibir un llamado, no sé de quién, que levanté el teléfono, me dijeron Ricardo Ortiz, sí, bueno, yo que vos lo pienso y no hago esto. Yo que vos no relato esta final. Hacer lo imposible para no relatarla. Me colgaron. Ahí enseguida llamé a Miami, obvio,
rápido. Y me dijeron, no, te quedás tranquilo, la vas a hacer vos, no, mirá, qué sé yo, y abajo. Y fuimos abajo y estaban hablando con presidente de la Conmebol, creo que era, y estaba Vizca y estaba Edgardo Matei, y había gente hablando, los forcejeos. En un minuto viene un productor y me dice, pero escuchame una cosa, vos ¿de dónde sos al final? ¿Sos uruguayo? ¿Qué sos? Eso me dio rabia y le dije, ¿sabés qué? En este momento, en cualquier momento ser uruguayo no sería ningún tipo de problema. Es más, te digo, sería un honor ser uruguayo. Y si me querés considerar uruguayo, considerame. Le dije, pero yo nací en Nueva York y me crié en Pigüé, un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Bueno, vos no estás capacitado para... Nada, no contesté. La idea y las instrucciones eran, no contestes, vos la vas a hacer. Colocamos una cámara para la llegada de la 12, había 20.000 hinchas de Boca en Tokio. Fue un partido con un color extraordinario. Era la época también del 1-1 en Argentina, entonces viajar era realmente mucho más sencillo de lo que lo es ahora. La previa en el palco vino Mauricio Macri. Entonces me lo voy a buscar y le digo, presidente, por favor, ¿me acompaña para PCN? Ir a la cabina. Sí, pero un ratito nada más, porque... Digo, sí, aparte estamos en vivo. Me dice, sí, ya sé, vamos. Y me lo traje a Macri de la mano. Y estuvo la hora y media previa, sentado con Eduardo y con Ricardo, haciendo la previa. Hay que ver el contexto, ¿no? El presidente de Boca, que todavía no lo he vuelto a ver eso, el presidente de Boca haciendo una previa del partido donde va a jugar su equipo. Boca llegaba con un equipazo, con Córdoba, Bermúdez en el centro de la saga, Matellán, Pepe Basualdo, Chicho Serna, Juan Román Riquelme, Guillermo Barros Esqueloto era suplente, Chelo Delgado, Martín Palermo, Hugo Ibarra del lateral derecho. Boca tenía un gran equipo. Bianchi lo había adaptado tácticamente para frenar al Real Madrid y le termina ganando 2-1 con 2 goles tempraneros de Palermo. Y durante el partido recibimos instrucciones que no estábamos de acuerdo, lo hicimos. Estuvieron como 15 minutos tratando de convencernos para que nos diéramos vuelta y saludáramos a la cámara. Como diciendo, estamos acá, en Japón. Que ya todo el mundo sabía, pero yo no sé a qué era eso, a qué se debía eso, por qué lo quisieron hacer. Pero al final con Vizca nos dimos vuelta, saludamos a la cámara y seguimos transmitiendo, y eso fue una bomba, podemos decir. Parte de la prensa argentina no le gustó mucho, nos criticaron duramente, pero bueno, son circunstancias que quedan allí, ¿no? Yo entiendo que fue el partido probablemente más importante de mi vida por la trascendencia de ese momento y en ese momento, y que quizás uno pudo haberlo hecho un poco mejor, ¿no? Pero tampoco creo que cometimos ningún pecado mortal. Lo que pasa es que, bueno, no era ningún mainstream de los medios argentinos que estaba allí haciendo el partido y se nos criticó bastante fuertemente. Una de las críticas que más recuerdo, me acuerdo que dijo, no puede ser que haya gritado el gol de Roberto Carlos como los de Palermo. Y no, es mentira, porque nosotros íbamos a toda Latinoamérica. Pero siempre digo, con humor, y le digo a Vizca y le digo a todos, menos mal que ganó Boca, porque si no nos hubiesen dado más duro todavía. Por lo menos tuvieron unos días, una semana, unos años para celebrar. Soy hincha de Boca. Cuando terminó el partido, los jugadores estaban festejando, pero en ese momento yo no tenía nada que hacer. Y lo veo a Macri dar la vuelta olímpica solo, porque estaba peleado en ese momento con los jugadores. Y yo me fui a dar la vuelta olímpica con Macri en el Estadio Nacional de Tokio. El partido fue un éxito total. Se empezó a hacer televisión, digamos, no a remoto, se empezó a hacer televisión in situ. Y esa fue una de las características en la cual no se escatimó el esfuerzo, ¿no? Sabíamos que había dinero, no teníamos la menor idea de cómo se estaba gastando, ni si se estaba gastando responsablemente, pero el impacto era enorme. Que PCN fue un canal de mística y con hechos puntuales importantísimos que nunca había en ningún canal. Por ejemplo, PCN tenía los derechos de la Fórmula 1. Ferrari hacía 20 años que no salía campeón. Salió campeón Ferrari. Increíble. En tenis,
sale campeón Guga Kurten. Explota Brasil con PCN. Ya tenemos a Ferrari, ya tenemos a un sudamericano, y la frutilla del postre es Boca Palmeiras en la final de la Copa Libertadores. Dos equipos de mucho arraigo, y además gana Boca y va a jugar la final intercontinental con el Real Madrid. No con cualquier Real Madrid, con ese Real Madrid ochentoso que no ganó ninguna copa, con un Real Madrid que eran los Galácticos, y gana también. Eso, ¿sabe cómo se llama? Eso se llama mística, porque se juntó todo en el mismo momento. Desde el principio yo no es que no creía en el proyecto, pensaba que este proyecto se podía caer en cualquier momento, ¿no? Porque realmente no podía comprender que nos dieran tal rienda suelta para hacer lo que estábamos haciendo, con lo que se había pagado los derechos, cómo estábamos físicamente, y yo veía que no estábamos teniendo ventas como lo que estábamos gastando. Ya hacía muchos años que se trabajaba en televisión para darme cuenta de eso, y me decían, vos no te preocupes, vos preocupate que el canal esté funcionando bien. Pero bueno, yo no podía no preocuparme. Para cuando empezó a ocurrir algunas cosas que no me gustaban, yo ya me había olvidado de eso y pensé que el canal iba a poder sobrevivir a todo, porque yo me propuse armar el canal para Estados Unidos. Yo sabía que Latinoamérica tarde o temprano no iba a poder pagar a los suscriptores que nosotros necesitábamos tener y pagar $1.13 por lo que se pagaba. Pero por otro lado sabía que aquí en Estados Unidos había más de 20 millones de hispanos que iban a amar este canal. Entonces yo armé todo para lanzarlo acá. Sin embargo, no llegué a tiempo. Las Torres Gemelas se nos adelantó un poco y eso empezó a cambiar muchas cosas. El tequilazo y la caída económica en toda Latinoamérica. Había un contraste tremendo con lo que pasaba en la Argentina. Un mes y medio después se iba a ir de la Rúa en helicóptero. Argentina estaba en una crisis económica tremenda y de mucho drama, porque realmente la situación económica era muy, muy mala. Nos basamos mucho desde el comienzo en clientes locales que pagaban en pesos. Entonces, claro, en el 1 a 1, tanto en Argentina como en todos los países, el dólar estaba en ese momento prácticamente equilibrado. Y todo el mundo sabía que era un globito, no era real lo que estaba ocurriendo. Entonces, al caer las Torres Gemelas y caer la bolsa, Latinoamérica sufrió muy grande. Se había desvalorizado 5 veces. Obviamente que nadie iba a poder pagar lo que se pagaba por PCN. Eso es lo que sufrió PCN. De pasar a ganar $1.13 más o menos por suscriptor, bajó todo eso a 22 centavos por el cambio del dólar, ¿no? Entonces imagínate, ¿cómo haces para poder pagar el costo operacional? Este canal costaba $45 millones al año, más o menos. A mitad del 2001 había cada vez menos dinero para ciertos gastos, ya no estábamos trabajando con esa exuberancia del principio, hubo algunos recortes de personal. Mucha gente ejecutiva dejó. Ya primero lo sacaron al señor que decidió hacer el canal en la sucursal bancaria de Hollywood. Dentro de las decisiones que se toma es cambiar la facilidad de producción precisamente para balancear esos presupuestos. O sea, fíjate, hicimos toda una inversión para instalar un equipo, todo un canal en Hollywood, y en noviembre del año 2001 estábamos trabajando en Miami, que era un edificio totalmente distinto. Enviaron a otro presidente. Es ahí donde a mí me dicen que me necesitaban que yo me quedara y que había que bajar de 45 a 15. Había rumores por todos lados, no se viaja más, no se hace esto, no se hace lo otro, gente que se va, esto se cambia, esto hay otro mercado ahora, cayó Argentina, nos enfocamos a México. Te das cuenta enseguida que todo empezó a cambiar. Se podía reducir a esa altura a 15, pero había que cortar contenido, había que renegociar derechos. Cuando empezás a escuchar sobre fin del segundo año, es decir, fin del 2001, que se están analizando distintas posibilidades y distintos proyectos para reconstruir el canal el año siguiente,
ahí empiezas a ver que la situación es distinta. En el 2000 salimos campeones de todo. En el segundo año ya estábamos en mitad de tabla de la liga y al final de ese año nos fuimos al descenso. Casualmente algún día nos bajan la señal del calcio, no nos llegan los partidos de fútbol italiano, se empiezan a cortar. Y de a poco ya empezaban con que nos empezaban a cortar ciertas transmisiones o no nos dejaban recibirlas, supuestamente porque no se habían pagado los derechos. Cuando tú tienes Copa Libertadores, Fórmula 1 y fútbol italiano, tus más fuertes propiedades, y te das cuenta que una de esas empieza a desaparecer por falta de pagos, no quiere decir que la cosa esté muy bien, que digamos. Nos acomodamos para continuar con el canal, sabiendo de que tenía muy poco tiempo de vida. Esto no había nadie que lo iba a salvar. Yo bajé a mi oficina y estaba monitoreando Fox en Latinoamérica y estaban pasando la Copa Libertadores. Pero ahí sí, ahí ya te dabas cuenta de que todo se iba a pique y que no había marcha atrás. Y dicho hecho, un día se me comunicó que íbamos a cerrar el canal, que no le dijera nada a la gente. Yo le dije que eso no se podía hacer, que alguien debería venir a hablarles. Al final, esa persona fui yo. En febrero de 2002 nos citaron para una reunión. Nos dijeron lo que ya todos sabíamos. Era crónica de una muerte anunciada. Yo decirles que por favor no bajaran la guardia, que no perdieran el honor de haber trabajado en el mejor canal. Ellos les podían quitar el trabajo, ellos podrían quitarle muchas cosas, pero nunca le hubieran podido quitar la gloria de haber hecho las cosas que hicimos juntos. Todos nos pusimos a llorar y todo el mundo entendió cuál era la situación. Fue muy triste el final porque básicamente nos juntaron en el estudio mayor, nos dieron la noticia, la gente lloraba, nos pidieron que nos ordenáramos para cobrar nuestro último cheque, pasamos, cobramos, firmamos. Después tuve que, obviamente, despedir uno por uno, incluyéndome a mí. Yo fui el último. Eso fue muy doloroso. El lunes yo había lanzado un programa. Yo tengo el récord con Bruno Bain de tener el programa más corto de la televisión internacional, que duró 2 días. Tuvimos 2 salidas al aire. Para mí fue como un cuento de hadas. Una historia irreal. Fue un canal donde yo personalmente estaba transmitiendo desde una nube. Fue todo muy rápido, fue todo muy loco. Nunca entendí ni cómo llegué, ni cómo me fui, ni cómo empezó, ni cómo terminó. Fui a Japón, fui a Europa, fui a Latinoamérica, fui a Sudamérica, hice partidos en todos lados, la gente nos reconocía en todos lados, había mucho en cámara, teníamos programas. Nada, fue un cuento de hadas. Yo tengo que agradecer a PCN porque sin haber hecho un máster en televisión, yo creo que PCN fue mi máster en televisión. Aprendí muchísimo del negocio, tuve la oportunidad de compartir con muchas personas que hoy en día son líderes en la industria. Y están desparramados en todos los canales. Muchos te pueden decir una cosa, yo creo que éramos todos parte de la misma mística que tenía PCN. La mística no la puedes explicar, es mística. Entonces, sí te digo que muchísimos de los que estuvieron en PCN hoy tienen un lugar dentro de la televisión en los Estados Unidos. Muchísimos, todos tienen un espacio y un lugar y una trayectoria y un prestigio, cada uno con su forma, con su estilo, venía de otro tipo de televisión, pero en definitivamente algo tenía. También puede ser un poco de nostalgia, pero no me quiero ir por eso. Varios de los que trabajaban en PCN hoy tienen un lugar, un cargo, una posición, lo que vos quieras llamarle, y un prestigio dentro de la televisión deportiva de los Estados Unidos en español. PCN significó una instancia laboral a la que le tengo mucho cariño, porque además me permitió transmitir finales de Copa Libertadores, la despedida de Diego, la de La pelota no se mancha en noviembre del 2001, que creo que fue mi última transmisión de PCN.
Fue lindo mientras duró, podría resumirlo ahí sí en ese refrán, pero estoy agradecido por esa oportunidad. Cuando apareció PCN me di cuenta que había otro nivel, que había otra realidad, que había un piso más arriba que el que yo estaba viviendo, entonces me llevó a posicionarme en ese piso. Para mí ha sido un cambio de vida tan grande que, bueno, a nivel personal incluso hasta conocí a mi mujer, desarrollé una familia, todo vino a partir de PCN. Dicho con nostalgia, ¿no? Es una época irrepetible. PSN para mí fue eso, un lugar de mucho empuje, un lugar de gente que quería aprender y un lugar de gente que en la gran mayoría terminó ayudando al otro. Y ese es el espíritu que teníamos, es el espíritu de un líder como Patricio. Era una camaradería que yo después no he vuelto a ver en otro grupo de trabajo. PSN fue estilo una familia donde todo el mundo se respetaba y se quería. Fue increíble. Y no solo eso, hasta el día de hoy no hay dos personas de PSN que no se crucen y no se den un abrazo. Para mí eso es increíble. Teníamos un grupo muy bueno, era un grupo muy unido. Patricio manejó el factor humano de un modo excelente. PSN fue la oportunidad de llegar a la cúspide de lo que yo puedo lograr como productor. En realidad yo no soy un excelente productor, ni tampoco soy un excelente escritor, no. Creo que mi único talento es llevarme bien con la gente y sacarle lo mejor de sí. Para mí PSN fue esa oportunidad. El legado de PSN fue demostrarle y probarle a toda Latinoamérica que había mucho más interés del que se creía por el contenido deportivo y que se podía hacer y que era un buen negocio. Que había gente para mirar todos y cada uno de los partidos de la Copa Libertadores. Que había un mercado mucho más grande y que había un nivel de profesionalismo en los periodistas de PSN que también traspasaban barreras. Estábamos acostumbrados, sobre todo en Argentina, a que el fútbol o los deportes nos lo tenían que contar periodistas de Argentina, con nuestro tono, con nuestras formas, y empezamos a descubrir que había gente que tenía otras formas, otro tono, otras maneras de narrar, y que eran tan buenos profesionales que llegaban y que también cambiaron un poco y generaron ese impacto en cómo narrar los deportes en toda Latinoamérica, que cada uno dejó de ser extremadamente nacionalista en sus formas de hacer periodismo y transmisiones y que se empezó a generar ese sentimiento de panregionalismo donde todos vivíamos escuchando y alimentándonos del periodismo de otros. Hasta el día de hoy tiene gente que lo rechaza. Entonces hay mucha gente que te va a decir, no, PSN era un desastre. No, PSN no habría nadie. Mentira. De PSN hablaba todo el mundo, tenían los mejores eventos. No sé si es la televisión que no le gustaba o no pertenecieron a PSN. Fue tan bueno en tan corto tiempo que a mí me parece increíble que la gente hoy todavía se acuerde y que a mucha gente, no sé, de 40 años para arriba le digas PSN y se acuerdan perfectamente lo que era. Te dicen pasión por el deporte, 100% fútbol, se les viene a la cabeza el escudo de PSN con el naranja, azul y verde. Lo que más impresiona es viviéndolo después en otras compañías para las que trabajé. Me tocó ir muchas veces a muchos países a hacer focus group y con 7, 8 años ya fuera de mercado seguía siendo una marca que estaba en el top of mind. Siempre uno decía un canal de deportes y además la gente decía PSN. Cuando la gente le decía no, pero ya PSN no existe, no, pero ese era el mejor. Es que había de todo y todo lo que teníamos lo dábamos de la mejor manera posible. Nos poníamos en los zapatos del cómo es que el televidente quiere ver este partido. No importa que sea de rugby, de golf, de fútbol, Fórmula 1, cómo lo quieren ver. Y vamos a llegar hasta el máximo posible de darles eso. Si no hubiera ocurrido lo de septiembre 11, 2001, el problema económico, yo no tengo una bola de cristal. Lo único que te puedo decir es que mis muchachos y yo estábamos dispuestos a dar todo para continuar. Yo no tuve la decisión ni cómo llegó ahí el Titanic. Yo era parte de la orquesta del Titanic. Entonces estaba todo bien y jugábamos a ganar y ganábamos. Realmente todos teníamos lo que el eslogan del canal decía, pasión por el deporte.
todos lo estamos haciendo realmente con una pasión impresionante, porque ninguna persona lo haría si no está medio loco y medio enamorado de la televisión. Si el fútbol es su pasión, PSN es su canal. PSN, pasión por el deporte. Una historia única y conmovedora, Vizca. Sin duda. Sobre todo cuando uno escucha una voz como la de Juan Pablo Barsi, compañero en aquel proyecto, un periodista con un recorrido y una imagen y una credibilidad altísima, ¿no? Y él formó parte de aquel PSN. Entonces uno lo escucha a Juan Pablo y entiende que este canal fue importante dentro de su carrera profesional. Entonces uno comprende que, porque existe toda esta cosa de la mitología, fue tan importante realmente, los que estaban afuera, como lo decía Matei, querían estar adentro, y por ahí los que estábamos adentro no teníamos una real dimensión de lo que fue, pero lo cierto es que la marca fue muy importante para todos nosotros, que nuestras vidas cambiaron, que muchas de nuestras vidas y de las vidas que fueron tocadas por PSN sufrieron momentos de dificultad, y que, bueno, después nos obligó, como es la capacidad del ser humano, a tratar de salir adelante. Las propiedades pasaron a Fox, siguieron en Fox, y ese es el camino. Pero esa es otra historia, Jaime. Gracias, Vizca, por compartir la historia. Yo crecí viéndolos a ustedes. No quiero hacer ninguna alusión, pero es la verdad, por eso siempre lo digo. Y a medida que conversaba con todos ustedes, pues me generaba una envidia tremenda no haber sido parte de ese grupo, pero para mí es una alegría tremenda, directa o indirectamente, haber trabajado con todos ustedes que son parte de este relato. El objetivo del programa quizá era eso, ¿no? Refrescar una historia que ha quedado perdida en el tiempo y refrescarle una historia a gente, primero gente que no la vio y que no la vivió, mostrársela, y aquellos que sí la vivieron y tenían un recuerdo, bueno, esto fue PSN, esta fue la gente que lo hizo, una parte de la gente que lo hizo, pasó gente de mucho talento, fue un privilegio haber trabajado allí. Les agradecemos a ustedes por habernos acompañado y también a nuestro equipo de producción, edición de Javier Pacheco, y también en parte de la producción Diego Ordinola, Joe Tumbaco, José Roberto Ruiz y Carlos Javier Arguello. Vizca, será hasta la próxima, esperemos que con fútbol ya. Así es, hasta la próxima, Jaime.